En esta oportunidad trabajaremos desde GeoGebra funciones del tipo f de x igual a a por seno de w por x menos cpi. Como ya sabemos, a corresponde a la amplitud de la onda, w corresponde a la pulsación y c es el número que multiplica a pi, siendo c por pi el corrimiento de fase de la función seno de x. Entonces vamos a recurrir a GeoGebra para ver qué sucede al ingresar estos parámetros en las distintas ecuaciones de las funciones. Si ingresamos el valor 2, por ejemplo, para la amplitud, vamos a encontrar la curva que va a tener el máximo en pi sobre 2, 2, porque corresponde a la amplitud. Es la que está dibujada en naranja. Y obviamente el conjunto imagen está determinado por el conjunto cerrado menos 2, 2. Si ingresamos a esa misma función el parámetro w, por ejemplo 4, lo que nos va a determinar es la pulsación, es decir, si el período se achica o si el período se agranda, es decir, si hay una compresión de la curva seno de x o un estiramiento de la curva. Y acá, si le damos al valor c, por ejemplo, 1/2, lo que va a ocurrir es que va a ser un desplazamiento de la función seno al multiplicarse ese parámetro c por pi, determinando el corrimiento de fase. Vamos a seguir, por ejemplo, vamos a modificar, vamos a mantener la amplitud de la curva, pero vamos a cambiar el valor de w, es decir, la pulsación. Vamos a darle un valor más grande todavía, por ejemplo 8. Si damos 8, vemos que se comprime cada vez más, es decir, que el período se va achicando cada vez más. Y si ingresamos en w, por ejemplo, un número que sea más chico que 1, vamos a poner, por ejemplo, 1/4, vamos a ver que al contrario de lo que ocurrió anteriormente, la curva se va a estirar, ¿sí? O sea que el período se va a agrandar. Vamos a cambiarle, por ejemplo, por 1/3. También es un número más chico que 1. Y también ocurre lo mismo. La curva se estira, es decir, que el período se va a agrandar. Entonces podríamos concluir que en funciones trigonométricas de la forma f de x igual a por seno de w por x menos cpi, cada uno de esos parámetros nos indica alguna situación en particular. Por ejemplo, a nos determina la amplitud o altura de la onda, y en este sentido podríamos encontrar también el conjunto imagen. W es la pulsación y determina el período, es decir, si es más grande o más chico que la del seno de x. Cpi es la multiplicación entre el valor que ingresamos acá y pi. C, recordemos que es un número real. Y ese producto nos está indicando el corrimiento de fase, es decir, el desplazamiento horizontal que sufre la función f de x igual al seno de x. Y por último tenemos t, que es el período, y ya sabíamos que lo calculábamos mediante esta fórmula. T es igual al cociente entre 2pi y w.